¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia de Cablevisión. Los viernes a las 22 y el encuentro de los domingos a las 15:30. Estamos ahí, como siempre, con la hasta necesidad, podríamos decirlo, de hacer el programa, porque es una manera de comunicación, obviamente, pero también como para, y siempre lo decimos, intentar por lo menos dejar algún disparador de pensamiento, algún disparador de análisis, fundamentalmente en estos tiempos en los que, si bien se ha diversificado y mucho la forma en que nos informamos, la de los medios tradicionales continúan siendo tal vez uno de los principales, sobre todo para un determinado segmento etario o de determinada edad hacia arriba, para decirlo de otra manera y en forma más clara, ¿no? Se dice que la gente de más de 40 años necesita mirar televisión o ir al papel del diario o del libro, en las revistas, en el mejor de los casos, y que desde esa edad hacia abajo ya se ha modificado tanto la forma de informarse y la de la información, que los dispositivos en sus diferentes plataformas son los que acaparan la atención. Estamos hablando de las laptops, de los teléfonos fundamentalmente, de las tablets, que dan mucha información de una forma diferente a la que se estuvo acostumbrado desde hace muchísimos años, y por lo tanto hay que aprender a decodificarlas también, que no es una tarea sencilla cuando uno viene de mucho tiempo de aprendizaje de una determinada forma de leer, de escuchar, de mirar y fundamentalmente de comprender. Y decíamos que todo esto que les mencionábamos hace mucho más complejo el hecho aparentemente sencillo de sentarse a mirar un programa de televisión o un programa o escuchar un programa de radio. ¿Por qué? Porque ya, y en esto lo adjetivamos, creemos afortunadamente que hemos aprendido a desconfiar, y mucho. Fundamentalmente en este tiempo en el que las noticias falsas o los bulos, como también se los denomina, tuvieron tanta injerencia al decir de quienes analizan en profundidad la nueva comunicación. Pero para centrarnos aquí en la Argentina, todos más o menos tenemos casi un recorrido habitual de diferentes canales que sintonizamos casi de acuerdo con la simpatía política, ideológica, partidaria que cada uno pueda tener respecto del mensaje que recibe. Son pocos aquellos que en forma voluntaria van a escuchar aquellos conceptos que se contrapongan a aquello que cree, como para ratificar la creencia o por lo menos a la distancia tratar de refutar esos conceptos. ¿Y por qué todo esto? Aquí en la provincia del Chaco, porque con los hechos que comentábamos la semana pasada de las investigaciones de la Justicia Federal, las detenciones que se produjeron en algún momento, y también cuando hace una semana se conocía la imputación, el pedido de desafuero de la ingeniera Aida Ayala, también la información viene muchas veces intencionada. Y asombra, o no debería asombrar tanto, que aquellos mismos medios de comunicación, ya sean portales, programas de radio o programas de televisión en los que se hacía casi un panegírico de las gestiones en su momento al frente de la intendencia de Aida Ayala, hoy comienzan a pegarle duramente, sin piedad. Y tal vez ahí en el medio, en el filo de todo eso que se dice y todo lo que nosotros escuchamos, como simple televidentes u oyentes de radio, es donde deberíamos ejercitar nuestro más estricto sentido crítico de la información. Partiendo además de un hecho en el que nos basamos porque la Constitución así lo determina, el principio de inocencia. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Es uno de los presupuestos
constitucionales, pero que al parecer, desde muchos sectores se trata de que no sea así. Y si no, y es un punto de vista obviamente, cuando en su momento el fiscal federal Patricio Sabatini comenzó a divulgar las investigaciones que involucraron a, en ese momento ya, exfuncionarios de Domingo Pepo, Sabatini fue aplaudido desde el sector de la oposición política en la provincia. Y hoy sucede lo contrario cuando se conocen aspectos que involucran de alguna manera a la actual diputada nacional Aída Ayala. Y eso se dio también en este caso último de la ingeniera Ayala, en las demostraciones que desde el propio partido, desde la propia Unión Cívica Radical, se dieron a conocer con posterioridad. El Interbloque Cambiemos, por ejemplo, tuvo un comunicado, podríamos decir, aséptico, que actúe la justicia, que se investigue lo que se tenga que investigar, y eso sí, indicaron en el documento, valoramos la decisión de la ingeniera Aída Ayala de presentarse a la justicia. Punto aparte, eso es lo que se dijo desde el partido que la tuvo como candidata a gobernadora o a la gobernación de la provincia del Chaco y 3 veces intendenta de la ciudad. Para muchos radicales, con sabor a poco. En cambio, desde el Comité Capital de la Unión Cívica Radical se salió con una argumentación a favor y una muestra de apoyo mucho más fuerte y mucho más evidente. Se puede decir que una posición está bien o está mal, es lo que se debería hacer o no, pero lo cierto es que esos son mensajes que van llegando no solamente a los integrantes de la propia tropa, sino también a quienes, no siendo del partido, tal vez demuestren algún interés en su momento de optar por algunos de los candidatos que puede ofrecer. Y recordemos que tenemos elecciones dentro de relativamente poco tiempo, es decir, el año que viene. Y otro aspecto que también se está dando en el tema político y el de las comunicaciones es el de la relación ya a nivel nacional que aparentemente, y decimos aparentemente porque se conoce a través de divulgaciones periodísticas, de informaciones periodísticas, la relación, decíamos, entre el oficialismo, encabezado por el PRO dentro de Cambiemos, y el principal socio, como lo es la Unión Cívica Radical, y que se tradujo en algunas modificaciones en la forma en la que se cobrarán los incrementos de tarifas, fundamentalmente de gas y electricidad, en la República Argentina. Son los primeros chisporroteos fuertes y por lo menos muy evidentes que se da entre los principales socios, sin olvidar a la doctora Elisa Carrió, que también actúa y tuvo declaraciones un tanto violentas para algunos, de las que tuvo que pedir disculpas posteriormente refiriéndose al gobierno, al propio presidente Macri. Todo esto se da, como decíamos, en este marco de un bombardeo informativo en el cual necesariamente tenemos que tener las antenas paradas y todas las alarmas encendidas como para tratar de detectar aquella información que pueda venir en forma tendenciosa o armada o con el siempre utilizado potencial. Se diría, podría, estaría, tendría, como para que el periodista fije alguna posición de su propio pensamiento, claro está, pero de la que no se anima a afirmar ni ser el autor. Todo esto también en el marco de lo que el propio fiscal el fiscal federal Patricio Sabatini ya anticipó que será el denominado expediente de lavado 3, en el que dice está estudiando y que supuestamente tendría implicancias en gestiones anteriores del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y aquí un paréntesis, conversando con algunos profesionales del derecho de aquí de la provincia del Chaco, dicen, estamos ahí con la forma fundamentalmente en que hasta el momento está demostrando o está
dando informaciones el fiscal Patricio Sabatini. Para muchos sería muy aconsejable para la propia salud de la justicia que tuviese un perfil un tanto menos expuesto. Pero, en fin, son puntos de vista y pareceres y todos obviamente respetables. Le contamos rápidamente, en el próximo bloque estaremos con el presidente de la Sociedad Rural del Chaco, Enrique Santos, por varios motivos. Uno, porque queremos conocer su punto de vista de la actual situación del sector aquí en la provincia, en la región, en el país, pero fundamentalmente porque además en esta semana la Sociedad Rural de nuestra provincia está cumpliendo 100 años y creemos que es un motivo más que válido como para estar con quien hoy lo representa y lleva adelante toda su gestión. Y vaya desde ya nuestra felicitación por estos 100 años, por este centenario de la Sociedad Rural. Antes de conversar con Enrique Santos, le proponemos recordar la semana que hemos transcurrido en estas imágenes. Ciento Arquitectura, un programa dedicado al mundo de la arquitectura, el arte, el diseño y la construcción. 100% Arquitectura con la conducción de la arquitecta Edith Pellegrini. Por Somos Resistencia. Directores. Ciclo de entrevistas a directores, productores y realizadores del cine y de las artes audiovisuales argentinas. Mantiene vivo el espíritu de la unidad en la diversidad como forma de respeto al cine, la cultura y la democracia. Por Somos Resistencia.
Magdalena y el País, programa periodístico conducido por Magdalena Ruiz Guiñazú, que trata múltiples temáticas de relevancia tanto en el ámbito local como en el nacional e internacional. Por Somos Resistencia. Somos Noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. La primera edición a las 13. La actualidad en vivo. Las mejores imágenes. Todos los protagonistas. Somos Noticias segunda edición a las 20. Un resumen completo para enterarte de todo en el regreso a casa. Los casos de los que está hablando la ciudad y la región. Somos Noticias Síntesis. A la medianoche para terminar el día bien informado. Con el anticipo de los temas que mañana estarán en la tapa de los diarios. Somos Noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. En 3 ediciones diarias. A las 13, a las 20 y a la medianoche por Somos Resistencia. Continuamos en esto que es Sin Retórica a través de Somos Resistencia, de Cablevisión, como todos los viernes a las 10 de la noche y nuestra reiteración de los domingos a las 3 de la tarde. Y les anunciábamos en el inicio del programa que en este bloque estaría con nosotros el señor Enrique Santos, quien es presidente de la Sociedad Rural del Chaco, y aquí lo tenemos. Muchas gracias por estar, Enrique. Muchas gracias, buenas noches. Porque además sabemos que estás en continuo trajinar la provincia, ¿no? ¿De dónde estás viniendo? ¿De dónde estás llegando? Bueno, yo normalmente, yo vengo de una mamá maestra rural. Ajá. Y de un papá de a caballo. El mérito era ese, donde cuando nos iba mal en el campo, yo no tengo hermanos, no tengo primos, nada, pero cuando nos íbamos mal en el campo, mi papá no tenía problema de salir a trabajar en otros campos, ¿no? Lo que pasa es que pude estudiar. Esta Argentina me dio la oportunidad realmente de hacer una primaria, una secundaria, una facultad. Soy veterinario. Bueno, creo que siempre con el trabajo de mi papá y lo que yo pude llevar de tecnología en esa época, que estamos como 100 años atrás, porque la tecnología en el campo ha avanzado tanto en unos pocos años que, bueno, en esa época fuimos adelantando y fuimos comprando campos y bueno, en mi casa prácticamente no había lo que hacen mis hijos ahora, viajes al exterior ni nada por el estilo. Era algo lejano, utópico, imposible, ¿no? Claro, era una cosa así que mi mamá maestra rural, no sé, se caía una cortina y decía vamos a arreglarla en las vacaciones. O sea que las vacaciones se ocupaban para arreglar la casa, ¿no es cierto? Bueno, hoy en día las cosas han cambiado, entonces de ahí vengo y tengo una mirada, ¿cómo se llama?, bastante parecida a los grandes presidentes que hemos tenido en la sociedad rural, más allá de si tuvieron mucho, tuvieron poco, pero la sociedad rural del Chaco se conformó con muchos presidentes que tuvieron espaldas grandes y lo importante de todo esto es que tenían una mirada hacia el futuro. Yo realmente me senté en la comisión directiva en el año 1977, o sea, hace 41 años, que me senté, por supuesto, en el último sillón, ¿no es cierto?, de vocal suplente, porque los que estaban en esa época eran hombres grandes como yo tenía 22 años, creo que en mi casa mi papá no lo podía hacer, pero era una necesidad gremiarnos en algo, y yo creo que a todos los que me pueden escuchar siempre les digo, hay que agremiarse. Hay que juntarse. Hay que juntarse. Hay que amucharse, como dicen, ¿no? La única manera, o enchamigarse, como dicen los correntinos, ¿no?, es la única manera de defender el sector que uno representa, ¿no? Y bueno, en ese sector, en ese agrupamiento, en ese enchamigamiento, como diríamos, los que piensan distinto, ¿qué lugar deben tener? Bueno, después podemos hablar de lo que está pasando en la provincia. Yo creo que en este momento es justamente lo que pensamos diferente, nos tenemos que juntar en este momento. O sea, es un incentivo. Yo creo que los otros días participé porque me invitaron en la Cámara de Comercio por este asunto de los cortes que hay en Resistencia y los cortes que hay en ruta. Las rutas para nosotros son un peligro. Nosotros mandamos novillos
a mercado, que tardan 16, 17 horas esos camiones. Vos te imaginás 2 horas parado en la ruta, se cae un novillo, se acuesta un novillo y se comienzan a caer 4 o 5. Los frigoríficos a nosotros nos pagan por la carne, o sea que no le importa los que murieron arriba, no le importan los que están machucados porque nos van tirando. Entonces perder parte de la carga, ¿no es cierto? Entonces yo decía que lo importante en este momento es que el gobierno provincial, que el gobernador es el gobernador de todos los chaqueños, creo que nos tendría que invitar a todos, no sé, creo que tendríamos que estar en un salón todos juntos, tanto las organizaciones sociales como la parte empresarial, y a ver si le podemos buscar la vuelta a esto. Por lo que decís, Enrique, presumo que no estás viviendo el mejor de los momentos en la actividad en general, digamos. No, nosotros estamos percibís. Nosotros estamos pasando a nivel de campo, estamos pasando una situación un poco brava. La gente cree que porque este gobierno nacional sacó las retenciones, ya con eso se solucionó todo. Pero ¿a quiénes le sacó las retenciones? A los exportadores le sacaron las exportaciones. Y eso muchas veces no le llega al productor. Te cuento lo que pasa con la vaca. Nosotros no podemos salir en este momento, la Rural de Chaco tiene un remate mensual, no podemos salir del kilo de vaca, que es la vaca que se come acá en Resistencia, de 22 pesos, 22.50. Entonces no puede ser que después yo voy y compro el asado y el asado está a 170 pesos. No podemos. Lo que pasa es que eso pasa por 7, 8 manos. ¿Entendés? Entonces yo creo que no estamos pasando en un momento ideal. Hay otros vientos, tenemos expectativa de exportar carne a China, que China creo que es una cosa tan grande que uno ni se imagina. Pero, ¿cómo se llama? Exportar carne con hueso. En la época de la señora Cristina no lo podíamos hacer. Así que creo que hay mercados bastante importantes, ¿no? Ahora, normalmente la gente de campo, yo creo que está sufriendo una sequía tremenda, por ejemplo en el oeste en este momento, que la soja está muy caída, pero yo creo que el año siguiente van a sembrar soja otra vez. Digamos, la esperanza nunca se pierde en el campo, ¿no? Pero no estamos en un mejor momento. Claro, porque uno escucha esto de alguien que vive directamente la situación, ¿no? Y dice, pero estas quejas o estos reclamos, o decir la situación de hoy no es la que pensábamos o la que quisiéramos, cae como un contrasentido en función de que en el gobierno anterior de la señora, como decís vos, también decían lo mismo. Claro, lo que pasa es que pasa lo siguiente, yo creo que el campo sufrió, no sé más o menos, pero hablo de épocas, no del gobierno, ¿no? Pero hablo de épocas, por ejemplo, en la época del doctor Menem, yo creo que el cambio sufrió una cosa que entró plata de los bancos, entraron plata del comercio, entró plata de la industria, todos que se fueron comprando campos. Entonces es muy difícil en este momento diferenciar campos con otros campos. Los que vivimos únicamente del campo sabemos el sufrimiento que tenemos. Los que realmente tienen otras empresas, no sé, licuadas dentro del campo, entonces no tienen problema, porque vos te imaginás que el IVA para ellos no es importante, para nosotros es importante. Nosotros compramos con un IVA de 21 y vendemos con un IVA del 10,5, o sea que estamos perdiendo el 50%, o sea que siempre tenemos crédito fiscal. Porque en su momento y en función de lo que estás diciendo, se mostró al campo como una unidad monolítica que efectuaba un determinado reclamo en conjunto, pero por lo que decís, está fragmentado en muchos sectores, no hay un campo. Sin ninguna duda también, fíjate lo que pasa acá en el Chaco. En el Chaco nosotros no podemos salir de la época de la señora, no podemos salir de 2.600.000 cabezas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Yo sé que hay mucha gente que fue creciendo tremendamente, o sea que la consolidación de la tierra es tremenda en este momento. La concentración de la tierra en este momento. Vos te imaginás que el 82% sobre 27.000 personas o empresas que tienen vacas en este Chaco está en menos de 100 cabezas. Esto es una cosa de loco. ¿Qué quiere decir? Que el mediano se fue cayendo y el grande se hizo cada vez más grande. ¿El Estado qué debe hacer ahí si es que tiene que hacer algo? Y yo creo que tiene que ver muchísimo, lo tiene que ver al mediano y al pequeño productor. Tiene que tener una ayuda. Fíjate lo que está pasando en este momento con los frigoríficos. Por un asunto de matricular que hay que hacer por ahí mea culpa también. Acá tenemos 2 frigoríficos en Resistencia. Uno lo que era COP, bueno, es COP todavía en Vilelas, y otro el frigorífico Resistencia que está en la Ruta 16. Hace rato el gobierno está pidiendo que se matriculen.
y no se matriculaban. Hoy lo bajaron realmente de la pantalla donde nosotros sacamos la guía y están cerrados. Pero hay que volver otra vez a tratar de que esa gente tenga matrícula. ¿Qué quiere decir una matrícula? Es lo mismo que vos prestés tu tarjeta para pagar un crédito. Va a llegar un momento que vos tenés un montón de plata pagada y va a llegar la FIP y te va a decir que de dónde sacaste tanta plata que pagaste, ¿no es cierto? Bueno, en este caso yo creo que el gobierno, repito que el ministro de la Producción lo está haciendo en este momento, pero creo que más o menos las cosas no cambiaron. Yo tuve una reunión con Echeverri el otro día cuando el presidente Macri estuvo acá en Resistencia y le pedí justamente con eso y me dijo que eso no se da vuelta para atrás. Pero, con un efecto directo en el precio de la carne. Por supuesto que 30-35% aumentó desde ese momento. Por supuesto que sí, porque hoy entra carne, pues tiene que entrar carne del sur. Entonces un aspecto burocrático lo pagás vos, lo pago yo, lo paga justamente, el televidente. Y otra cosa que los paga tremendamente las familias que trabajan ahí, que se quedaron sin trabajo. Entonces que yo creo que es el momento... Que son los principales damnificados. Yo lo que veo que en el gobierno, no sé si es una crítica, pero me parece que el gobierno por ahí tendría que llevar, cuando va a Buenos Aires, que va el gobernador con algún ministro, algo por el estilo, yo creo que tendría que llevar también alguna parte del empresariado. Yo, si van a hablar de comercio, no me voy a ir a meter de comercio porque entiendo muy poco. Pero sí que cuando vamos a hablar del sector, y bueno, yo creo que no solamente a mí, tendría que llevar a otras rurales también, y tendremos que juntarnos entre todos. Enrique, imaginémonos un radar, ¿no? En el cual el gobierno nacional, en este caso la administración central, registra a todos los sectores involucrados en un determinado sector de la sociedad. ¿Entran todos hoy en ese radar? Yo creo que no, pero esto viene de toda la vida. Por eso muchas veces cuando la rural nuestra está por cumplir 100 años, nosotros tuvimos grandes presidentes que han luchado contra eso. Yo cuando entré en el... ¿La lucha contra qué cosa específicamente? Contra el sector, inclusive nuestro, porque han luchado contra propios ajenos. Una cosa es luchar contra ajenos, que vos decís, bueno, al pelo, y otra cosa es luchar contra los propios. Cuando yo entré a la rural, cuando me hice socio de la rural allá por el 72, 73, conocí a un hombre que al año siguiente falleció, que se llamaba don Alejandro Vita. A ese hombre nosotros le debemos que CAP, en esa época, Corporación Argentina Productores de Carne, haga un frigorífico acá en el norte, porque no nos querían dar. Todos los frigoríficos estaban en el sur, estaban en Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, y no nos querían dar un frigorífico acá para el norte. Y ese hombre fue uno de los que se puso al frente, de otros más también, por supuesto, de otros más, y peleó contra el centralismo, que muchas veces uno dice el centralismo porteño, o el centralismo de capital. Yo digo el centralismo de la Pampa húmeda. El embudo a la Pampa, digamos, claro, ¿no? Como, claro. Escuchame, esta es una historia que lo que más o menos conocemos hace la historia, los ingleses armaron todos los ferrocarriles pues, apuntando a Buenos Aires, porque todo tenía que terminar ahí, ¿no es cierto? Entonces esas son las cosas que yo creo que el gobierno tendría, estoy hablando del gobierno provincial, el gobierno tendría que aprovechar, ¿no es cierto?, a las distintas cámaras. Yo, si hay un problema de construcción, no voy a ir porque no conozco el tema, pero tendría que aprovechar, y creo que otros gobernadores aprovecharon eso, de ir acompañado de ciertos sectores del empresariado para que la gente allá no Ahora, escuche. Este gobierno y las anteriores administraciones provinciales, ¿tienen autonomía como para fijar determinadas condiciones o solamente el hecho de ir, mostrar la realidad y esperar la respuesta que pudiesen conseguir? Yo creo que cuando vos tenés un gobierno que no tiene la misma ideología política que el gobierno nacional, se le cierran un montón de puertas. Pero yo creo que el empresariado, porque nos conocemos un poco todos, tendríamos la oportunidad de por ahí de abrir algunas puertas y de acompañarlo al gobernador. Porque lo importante es que si le va bien a Pepo nos tiene que ir bien a todos. Si le va bien a Macri también nos tiene que ir bien a todos. Nosotros alguna vez tuvimos que salir a la calle, que para mí fue muy doloroso, ¿cómo se llama? En la época de la 125 a demostrar que no estábamos conformes con lo que nos estábamos pasando, pero nunca fuimos contra la parte constitucional. Nunca ¿Qué pasó con aquella unidad demostrada por las 4 entidades que agrupan al sector del campo y hoy? Porque en ese momento estaban las 4, digamos. Claro, lo que pasó casi firmes. Lo que pasó siempre. Yo creo que hay que diferenciar los 12 años de gobierno kirchnerista, los 4 primeros. Con el doctor Kirchner, que sus 4 primeros años nosotros íbamos muy fuerte para adelante. Lo tenemos que decir.
Pero no se decía en aquel momento. No sé si no se decía. Lo que pasa es que el campo, cuando realmente le va bien, yo creo que nadie sale a decir que le va bien, pero íbamos bien, hasta que prácticamente en diciembre del último año de presidencia se cerraron las exportaciones. Y se cerraron las exportaciones porque, vuelvo a repetir, te puedo decir, ¿por qué no sube el kilo de carne en este momento? Y porque los frigoríficos, en este momento los grandes frigoríficos del país, tienen 20 o 30 mil novillos encerrados. Entonces los tipos nos manejan el precio. ¿Qué quiere decir encerrado? Dándole de comer en corrales. Entonces a los tipos no les interesa en este momento salir a comprar, sino que van sacando de sus corrales y nos tienen tapado el precio. Y le venden a la gente al precio que ellos quieren, ellos que lo necesitan. Es uno de los elementos que se pedían, se termine con la política de la gestión anterior, se abrió un poco más, hoy están con mejor situación o no. No, estamos con mejor situación, corren buenos, digo yo siempre, buenos vientos, por decir así, tenemos mejores perspectivas. Antes no podíamos hablar con nadie del gobierno, con el señor Moreno, no podíamos, hoy podemos tener las cosas abiertas. Lo que pasa es que yo tengo no sé, siempre digo, para que la gente me entienda, nos metieron adentro de una computadora y hoy somos todos números. Entonces, eso es lo que pedimos a algunos, que nos empiecen a diferenciar, pero no que nos diferencien de categoría, pobre, rico, nada de eso, para nada. Lo que yo creo que nos tienen que diferenciar prácticamente en el sentido de sectores, ¿no? Y vuelvo a repetirte, yo creo que el sector del campo es un sector que le mete mucha plata al campo, porque realmente, bueno, los hijos nuestros viajan al exterior, pero los viejos quedamos y le metemos, lo que ganamos le seguimos metiendo al campo, ¿no? Quiero volver un cachito porque marcó como un momento bisagra en la Argentina, el 2008, la 125. ¿Qué quedó de aquello? Bueno, la 125 cumplió 10 años prácticamente, porque fue en el 2008, estamos en el 18, y bueno, hay algunos que lo festejaron. Para nosotros realmente, si hay que festejar algo, hay que festejar en julio, es cuando el señor Cobos dijo no, ¿no es cierto? Es una parte institucional, una parte democrática. Ahora, salir a festejar el día de algún corte de ruta o algo por el estilo, para algunos como yo, para mí es medio lamentable. Porque hoy, por ejemplo, con una de las primeras medidas que tomó el presidente Macri a las horas de asumir fue el tema de las retenciones, que inclusive hoy tiene un correlato en el tiempo porque va disminuyendo un 0,5 creo, sí, en forma anual, ¿no? En ciertas provincias, porque en las provincias del norte le sacó a todos el 35%, o sea, en la provincia... Estamos hablando de soja, ¿no? Estamos hablando de soja. Ahora la otra, por ejemplo, en el maíz lo sacó, en el girasol sacó, bueno... O sea, el cielo, digamos, para lo claro, que venían pidiendo. ¿Qué es pidiendo. lo que pasa en este momento? Fíjate vos, ha sacado eso y el maíz se fue al diablo, porque a los grandes exportadores de maíz les conviene exportar en este momento. Entonces, ¿lo que se pedía era bueno? No, lo que se pedía yo creo que era un problema bastante grande, porque uno no sabía realmente con Lustó para dónde íbamos. Uno vio algunas imágenes donde algunos le decían así a Lustó, como que le iban a cortar la cabeza. Lustó había armado. En ese momento, si le ponían lo que Lustó decía, creo que había una retención como del 65%. Eran móviles de acuerdo con el precio en Chicago, ¿no? Claro, lo que pasa es que en esa época la soja estaba en 600 y pico de dólares. Hoy está en 300 y pico. No, pero yo creo que acá el problema que hay no es solamente la soja, porque la gente cree que el campo es soja. Y justamente eso, yo muchas veces digo que creo que el gobierno nacional cree que el campo es Palermo. Y el campo somos todos, no es Palermo. Yo me imagino ahora en julio, cuando inauguren la exposición nacional de la Sociedad Rural Argentina, va a ser una cosa muy grande, ¿no? Pero creo que nos tienen que ver a todas las provincias. Vos fíjate lo que pasa con los combustibles. Vos te vas arrimando, o lo que viajamos en auto a Buenos Aires, te vas arrimando prácticamente a Buenos Aires, te encontrás con que tenemos una diferencia casi del 10% con el combustible. Y antes no era así, lo que somos viejos antiguamente no era así. La tarifa eléctrica lo mismo, el gas también, lo mismo. El transporte también. Bueno, todo. Entonces esas son las cosas que realmente yo creo que hay un centralismo que se maneja, que creo, no sé, a 400 kilómetros de Capital Federal. Y para algunos termina el país ahí. Y yo creo que el país es todo, somos todos. Cuando uno habla
no sé, de federalismo, cuando uno habla de todo, creo que queremos estar todos dentro. Y por eso es la historia que en el caso nuestro, que estamos confederados en Confederaciones Rurales Argentinas, donde son 360 rurales distribuidas en todo el país, cuando nos encontramos y bueno, sabemos lo que pasa con la pera, sabemos lo que pasa en el Valle de Uco, sabemos lo que pasa en ¿cómo se llama?, en Río Negro, sabemos lo que pasa con la hierba, sabemos lo que pasa en todos lados, y nos damos cuenta que las economías regionales, pero más que economía, nosotros decimos producciones regionales, porque parece ser que cuando vos decís que economía regional, la soja no está comprendida, y la soja del Chaco tiene que estar dentro de una economía también, porque el tipo que siembra soja en el Chaco, para ir a puerto, tiene un flete de la Gran 7, y nos han sacado prácticamente, cierta manera, el asunto de Barranquera, que tendríamos que haberlo defendido todos. Pero ahí no se tuvo una unidad monolítica, ya sea gubernamental, de las provincias involucradas, por el desvío que podría decirse beneficia al sector central de la provincia de Santa Fe y no al de Barranqueras. Claro, beneficia. Las autoridades del Plan Belgrano tienen explicaciones y estuvieron acá diciéndonos de que bueno, ya va a venir, que no es el momento, pero ¿por qué crees que se toman ese tipo de medidas? Yo creo que hay un ¿cómo se llama?, un círculo que si uno lo hace con un compás, es donde se junta Chaco, Salta, Santiago del Estero, en una zona así, que es una zona muy productiva. Entonces los tipos vinieron y a la altura de Villa Teray la bajaron. Lo bajaron por Santa Fe y lo tiraron a Rosario. Por ahí está. Ahora nosotros también tenemos que entender que por ahí, los que escucho, yo no entiendo mucho, pero parece que el puerto de Barranquera no tiene calado suficiente, pero creo que lo que se está haciendo en Las Palmas, en el puerto de Las Palmas, que tiene un calado tremendo, los que saben, mi papá nació ahí justamente, ¿cómo se llama? Ahí vos te vas a 2 metros y tenés una profundidad para un barco tremendo, ¿no? Que pasan los barcos paraguayos, pasan todas las barcazas del Paraguay. Así que yo creo que capaz que probablemente, no sé de qué lugar, que uno se imagina la parte del Chaco, que haya un ramal que vaya a ese puerto y empecemos a exportar por ahí. Claro, porque entendiendo o tratando de mirar el mapa más grande o más amplio de las distintas zonas productivas de la Argentina, que un hombre de la sociedad rural esté encabezando el área de producción de Argentina era casi como lograr aquello que todos los sectores pedían. ¿Es tanto así? ¿Tienen esa respuesta? ¿Cumplen las expectativas? No, yo creo que no. Yo creo que eso fue el problema, que no anduvo Burjaile. Burjaile viene del sector nuestro. Burjaile fue vicepresidente de CRA y era un hombre del interior del país. Del interior profundo estoy hablando, porque Echeverre también es de Entre Ríos, no es la capital federal, pero del interior profundo, era un formoseño y sabía todos los traspiés que nosotros tenemos acá. ¿Y qué pasa? Y bueno, hay algunas cosas que por ejemplo no las pudo arreglar, ¿cómo se llama?, Burjaile, y bueno, llegó un momento que yo de primer momento pienso y lo digo porque es lo que pienso. Burjaile no era ministro para este presidente. Yo creo que el ministro para este presidente es Echeverre. ¿Por qué? Y porque yo veo que, ¿cómo se llama?, en los distintos ministerios que fue poniendo el presidente, que tiene todas las facultades para hacer eso, es lo mismo que el gobernador elige sus ministros, ¿cómo se llama?, y fueron poniendo CEOs de empresas, que realmente los tipos miran una computadora y mientras que le cierran los números, adelante con los faroles. Y al tipo que no puede pagar la luz, bueno, o le cortarán la luz, se tendrá que colgar o algo por el estilo. Entonces yo creo que realmente... Esa es la situación de gran parte del sector productivo interior. No, inclusive fíjate vos que nosotros, por ejemplo, discutíamos con Burjaile, y creo que Burjaile apuntaba también en ese asunto, con el asunto de las emergencias que se dan por inundación o por sequía. Eso no sirve para nada. Yo, si fuera el gobernador y vos me venías a decir yo estoy en seca, y me trae un papel y te firmo y andate al diablo, ¿cuál es el problema de darte el certificado de emergencia? Pero si vos tenés que seguir pagando los impuestos, ¿para qué te sirve el certificado de emergencia? Para lo único que te sirve, preguntarle a Benítez del ATP, es tirar el impuesto inmobiliario para adelante. Pero es lo mismo que si vos no podés pagar este mes la patente de tu auto, y bueno, vas a seguir andando en el auto. ¿Sí?
Pero tenemos que tener otra complementación con eso. ¿Por qué crees que no hay convocatoria o no los llaman para conocer su punto de vista, por lo menos? Yo muchas veces hago un mea culpa porque el sector nuestro es un sector un poco desunido realmente. Creo que vos lo escuchás alguno y tienen el mejor tractor, el mejor caballo, el mejor capataz, la mejor toro, el mejor esto, el mejor lo otro. Y después lloran. Entonces cuando vos estás al frente de una entidad, te vienen a decir, che, fíjate esto, fíjate lo otro, pero bueno, cuando declaran por ahí tienen lo mejor que hay. Pero es que hay como un contrasentido en cuanto a la comunicación indirecta que podría hacerse, Enrique, me explico. Uno ve imágenes de la exposición de San Nicolás de hace poco tiempo, ¿no? Que habrás visto. Sí, sí, estuve. Magnífico, claro. Riqueza. Sí, sí. Ambiente de negocios de 20.000 millones de dólares. Es así. Y en la puerta muchos de los que ingresan protestan, se quejan de las condiciones de producción que tienen hoy en la Argentina. Es como un contrasentido, casi muy parecido a lo que terminaste de decir. Bueno, yo entré ahí y me asombré de todo eso realmente. ¿Eso es real? Y si es real, no, ¿para es quién? Es real, pero es la pampa húmeda eso. Es real. Lo que se ha demostrado ahí es la Argentina que va para adelante fuerte, fuerte. Ahora, lo que tenemos que pensar que esa Argentina que va fuerte, fuerte, se nutre de las provincias. Ahora, ¿es la Argentina la que va fuerte, fuerte o un sector de la Argentina que va fuerte, fuerte? No, y un sector de la Argentina, por eso vuelvo a repetirte. No quiero mucho circunscribir la pampa húmeda porque en este momento también están pasando... Pero como dato gráfico, digamos, que sirve, claro, para entender. No, es la pampa... Mira, yo siempre digo una cosa, acá hay un sector en la Argentina que nos tenemos que dar cuenta que es alrededor de 400, donde se juntan, para ser gráfico, donde se junta Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, ese es el centro del país. Y si vos haces con un compás una vuelta así, y 400 kilómetros y ese es el centro del país. Vos para entrar al centro, vos te imaginás que nosotros para llegar a eso tenemos que hacer 600 kilómetros ya. O sea que estamos 600 kilómetros afuera. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que pienso? Que tiene que estar más distribuido todo. Nosotros en una época teníamos, por ejemplo, hay un impuesto, no impuesto, los aportes patronales, que nosotros lo conocemos por el EF 931, que le tenemos un miedo tremendo. De cada 100 pesos que gana un empleado nuestro en su bolsillo, nosotros 63 le tenemos que dar al Estado. Hoy. Ajá. Y con la señora también era así. A partir de este mes nos bajaron, ¿pero qué nos bajaron? 300 pesos. Pero no aumentaron la parte autónoma, no sé si me explico. Entonces prácticamente es lo mismo, ¿no? Entonces, o es preferible esos 63 pesos, donde va las RT, por ejemplo, fíjate vos, las RT son las de riesgo de trabajo, las aseguradoras de riesgo de trabajo, hacen lo que quieren con nosotros. ¿Cómo nos aumentan? Nos mandan un telegrama y dice, a partir de este mes el porcentaje es tanto, sobre la planilla salarial. ¿Sin regulación del Estado? Sin regulación del Estado. ¿Debería o no el Estado Yo tuve actuar? oportunidad en alguna época, por intermedio de CRA, pedir una audiencia con la asociación de RT, y fui a plantearle un caso particularmente mío, que me llamó mucho la atención, que yo con una sola llamada a la aseguradora mía me bajaron 6 puntos, yo pagaba el 18% y me bajaron el 12% por una simple llamada, no entendía. Entonces me atendió una señora que en esa época era la gerenta, llamémosle, de esta asociación, de estas asociaciones de aseguradoras, y me dijo, el problema acá es que todas las aseguradoras, el problema de litigio ha aumentado. Lo que ha bajado, el problema de siniestralidad, porque no hay tanto siniestro como antes. Lo que pasa es que hay litigios. Entonces los tipos te cobran lo que quieren cubriéndose. Ahora, ese justamente es uno de los fundamentos o los presupuestos con los que se maneja hoy determinadas acciones económicas, dejar que el mercado determine el precio o el valor, y se caen en este tipo de situaciones. Por eso yo creo que siempre el Estado tiene que tener alguna regulación, porque si no los grandes nos comen a los más chicos. Y fíjate lo que pasa, por ejemplo, es una cosa que habrán escuchado mucho. El gobernador firmó un convenio con la Nación, con el presidente de la Nación, donde tienen que sacar los ingresos brutos. Ahora guarda, yo se lo dije al gobernador, lo dije en algún discurso mío, lo digo donde me quieran escuchar. Nosotros en la parte campo, en la parte de Hacienda, tenemos un ingreso bruto del 1,10.
Ahora, ese coso, hemos llegado a un acuerdo con Capitaní, con el anterior gobernador, de que eso le iba a los consorcios rurales. Entonces la historia no es sacar, ¿y quién va a mantener los consorcios rurales? Entonces, para Benítez, lo vuelvo a repetir, porque el administrador de ATP dice, bueno, me sacan los ingresos brutos, le aumento el impuesto inmobiliario. De algún lado tienen que sacar. Porque el convenio fiscal de la Nación implicó en muchas provincias el aumento de los ingresos brutos. Y le expliqué el otro día a Echeverre cuando estuvo acá en Resistencia con el gobernador. Le dije, no, vos sos entrerriano, porque era entrerriano, copien no, nosotros tenemos, gracias a Dios, tenemos unos consorcios camineros. Ahora, que ¿qué dicen cuando se les plantea este te miran, te miran, te miran. Y yo, como soy bastante peleador, por ahí quiero, cuando peleo en Buenos Aires, peleo en el sentido de la palabra, cuando peleo en Buenos Aires quiero que me peguen un sillazo, porque es la manera de pensar de que vos estás. Pero si te miran y no sé, te miran y parece que vos estás en una nube, ¿entendés? Y tenemos problemas con el SENASA, y el SENASA hoy levantó sabiendo que en muchos lugares no hay Rapipago, no hay Pago Fácil, no hay Banco Nación, y hoy un tipo para vender una vaca tiene que hacer 70 kilómetros de Banco Nación para pagar. Entonces no hace 70 kilómetros de ida y 70 kilómetros de vuelta para pagar 40 pesos, que es el tributo que hay que darle al SENASA. Entonces, ¿sabe lo que hace? Se lo entrega al carnicero por izquierda. Y al entregarle por izquierda, cuando le sale bien, entrega la vaca al vecino. Se arma el cuatrerismo. Y hay mucha carne acá en la provincia que anda dando vueltas. Cuando se dio el cambio de gobierno, ¿pensaron en algún momento estar en esta situación que planteas ahora? No, porque cuando subió este gobierno nacional, estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Cuando subió este gobierno nacional, lo teníamos a Burjaile, los planteábamos a Burjaile, inclusive fuimos sacando un montón de cosas. Este asunto del caravaneo, el caravaneo es como un botón que se le pone a los animales. El anterior gobierno quería que todos los ¿cómo se llama?, los animales en el campo tenían un botón, y eso es mentira, porque se caen más en la zona de monte, se enganchan en todas esas cosas. Con Burjaile, por ejemplo, logramos sacar eso, identificar únicamente cuando el animal sale del campo. O sea que yo le tengo que poner el botón ese, que nosotros le decimos caravana, con un número, con el número de campo y todas esas cosas cuando yo vendo ese animal, para que vos el día de mañana sepa que esa carne salió de tal campo. Claro. ¿No es cierto? Bueno, hemos sacado un montón de cosas. Lo que pasa es que ahora... ¿Y qué pasó con Burjaile? ¿Que se tuvo que ir? ¿Lo fueron? ¿Se fue solo? Y yo tengo una gran amistad con Burjaile, yo ocupé cargos, Burjaile salió de la confederación nuestra, Chaco Formosa, inclusive él fue vicepresidente de CRA en la época de la 125, yo también fui vicepresidente de CRA, ocupé el cargo de él, tengo una gran amistad y creo que Burjaile no era para ese cargo. No estuvo en el momento justo. No sé si no estuvo en el momento justo. Yo creo que Burjaile pensábamos como pensábamos lo del norte y como podrán pensar lo de la Patagonia, porque no tenemos que olvidarnos de la Patagonia. Pero chocó con el centro, digamos. Y que chocó con el centro. Y entonces, bueno, le ofrecieron irse a Europa, ¿no es cierto?, de agregado. Y yo creo que hizo muy bien. Inclusive, hablándolo como amigo, le dije, me parece muy bien. Porque una cosa es que te destierren. Cuando a vos te digan, bueno, mira, te vamos a poner, en el caso mío, que soy medio pelado, te vamos a poner pelo y te vamos a mandar a, no sé, a Italia. Es como desterrarte, como sacarte de la parte. Más allá que, bueno, Burjaile coincide políticamente con el gobierno, claro. ¿Es cierto? Eso no tiene nada que ver. Enrique, me has traído, por supuesto, el agradecimiento, una invitación, porque en este fin de semana están de cumpleaños, y así no cualquier cumpleaños, ¿no? No cualquier cumpleaños. Ajá. El otro día pensaba que cuántas entidades cumplirán en este momento 100 años. 100 años. Interrumpidamente, porque ese es el asunto, ¿no? Hay algunas que desaparecieron, que volvieron, que esto y el otro, mientras que la nuestra siempre se mantuvo. ¿Y en qué se basan los actos centrales? Los actos centrales los vamos a hacer el sábado. La instalación este sábado 21, el día del cumpleaños prácticamente es el 22. Pero como viene gente de Buenos Aires y todas esas cosas, lo tenemos que hacer el día anterior porque, bueno, el domingo para algunos es sagrado, entonces no van a venir, y para facilitar esto lo hacemos esto. Esto es una cosa que lo vamos a hacer en las instalaciones nuestras, que tenemos en Alvear y Maclín, ¿no es cierto? Alrededor de las 10 de la mañana, 10:30, que llegue la gente de Buenos Aires en el avión, y bueno, vamos a estar acompañados por el gobernador, por el obispo,
por las distintas entidades empresarias también, por todas las rurales prácticamente del país, que bueno, por supuesto por nuestros socios también. Claro. ¿No? ¿A quién tienen previsto, o a quién invitaron y quién tienen previsto recibir de las autoridades del gobierno de Buenos Aires? De Buenos Aires, de Echeverre para abajo todos, llamémosle, pero va a venir, tenemos confirmado que va a venir el presidente de Sociedad Rural Argentina, que era el vicepresidente de Echeverre, el señor Pellegrina, a acompañarnos. Va a venir nuestro presidente, que es Dardo Chiesa, a nivel CRA. Bueno, van a venir muchas entidades que están nucleadas. ¿Del Chaco le confirmó? No, del Chaco nos han confirmado. Nosotros hemos invitado al Poder Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial. Nos han confirmado ya del Poder Judicial, del Poder Legislativo. Por supuesto, el gobernador también nos confirmó, los ministros. Así que realmente creo que va a ser un lugar para pasarla en familia. Tenemos un buen asado, bueno, comemos, así que esperemos que vos nos acompañes también. Por supuesto, ahí vamos a estar, y muchas gracias por la invitación, obviamente, pero además también por estar presente y manifestar públicamente y en televisión algunos conceptos que habitualmente no es común encontrar en quienes están desempeñando algún tipo de función, como en este caso presidente de la sociedad rural. Y ese es un dato valioso para nosotros y el que lo agradecemos y mucho, Enrique. Yo creo que cuando uno llega a un nivel, algún carguito como el que tenemos nosotros, que no es tan importante, uno no tiene que olvidarse de dónde viene. Así que felicitaciones, ¿cómo no?, para toda la gente que trabaja en lo rural, y ahí nos encontraremos si Dios quiere. Muchísimas gracias por tu atención. Muy amable por estar aquí con nosotros. La última pausa y ya regresamos con esto que es Sin Retórica. 100% Arquitectura, un programa dedicado al mundo de la arquitectura, el arte, el diseño y la construcción. 100% Arquitectura, con la conducción de la arquitecta Edith Pellegrini. Por Somos Resistencia. Directores. Ciclo de entrevistas a directores, productores y realizadores del cine y de las artes audiovisuales argentinas. Mantiene vivo el espíritu de la unidad en la diversidad como forma de respeto al cine, la cultura y la democracia. Por Somos Resistencia. Magdalena y el País, programa periodístico conducido por Magdalena Ruiz Guiñazú, que trata múltiples temáticas de relevancia tanto en el ámbito local como en el nacional e internacional. Por Somos Resistencia. Somos Noticias, para saber lo que pasa cerca de tu casa. La primera edición a las 13. La actualidad en vivo. Las mejores imágenes. Todos los protagonistas. Somos Noticias, segunda edición a las 20. Un resumen completo para enterarte de todo en el regreso a casa. Los casos de los que está hablando la ciudad y la región. Somos Noticias Síntesis. A la medianoche para terminar el día bien informado. Con el anticipo de los temas que mañana estarán en la tapa de los diarios. Somos Noticias, para saber lo que pasa cerca de tu casa. En 3 ediciones diarias, a las 13, a las 20 y a la medianoche por Somos Resistencia. Y llegamos al final, el último bloque de nuestro programa de hoy en Sin Retórica. Obviamente que queremos una vez más hacer llegar nuestra felicitación a la sociedad rural por estos 100 años que cumple en la provincia del Chaco. Un motivo muy válido para los festejos que van a realizar, y claro está el agradecimiento también por las invitaciones que nos hiciera su presidente Enrique Santos en el bloque anterior. Como para estar a tono con el tema del programa, le proponemos estas hermosísimas imágenes de amaneceres y atardeceres en el campo argentino.
A ustedes la invitación la próxima semana, si Dios quiere, aquí en Somos Noticias, los viernes a las 22 y el domingo a las 3:30 de la tarde. Muchas gracias.